Muy buenas noches, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Como siempre acostumbro primeramente a orar, ¿verdad? Invito a los hermanos a la iglesia que se pongan de pie, ¿verdad? La iglesia dice que tiene la autoridad, y la iglesia tiene la autoridad, así es que vamos a orarle a Dios para que Él tome el control, ¿verdad? Para que sea Dios el que esté hablando, porque si es de mi parte yo no tengo nada para decirte, hermano, nada, pero si es de parte de Dios yo creo que sí va a haber palabra y va a ser vitamina para nuestro espíritu. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Dios Todopoderoso, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias te damos por este privilegio que tú nos estás dando de poder compartir acá tu palabra, Señor. En esta nación Paraguay aún tenemos la libertad de cultuar, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Porque como vemos en las noticias en otros países, Señor, ya no hay esa libertad. Aquí sí tenemos, Señor, ese gozo y esa libertad. Por eso te doy gracias. También te doy gracias, Señor, por mi vida, porque tú me has llamado, Dios Todopoderoso, de aquel lugar sucio, Señor. Tú me has sacado y me has limpiado para poder hoy exaltar tu santo nombre, Señor. También en esta noche yo te pido, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que reprenda tu espíritu de tristeza en este lugar, Señor, tu espíritu de distracción que quiera oponerse a tu obra, Dios Todopoderoso. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, como iglesia que tenemos autoridad, Dios Todopoderoso, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y pueda, Señor, llenarnos de gozo, Padre Celestial. Ese gozo que un día tú me diste, Dios Todopoderoso, yo te pido que tú derrames sobre cada hermano que están aquí, Señor, para que también en algún momento puedan venir aquí, para que puedan glorificar tu santo nombre, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú uses mi boca, Dios Todopoderoso, para que yo pueda hablarle a tu pueblo, Dios Todopoderoso. Yo de mi parte no tengo nada para decir, Señor, pero si la palabra viene de lo alto, yo sé que va a entrar en los corazones de los hermanos, Dios Todopoderoso. Y esta palabra que viene de lo alto edifica nuestro espíritu, Señor. Por eso te pido que tú tomes control, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Invito a los hermanos que abran su Biblia en Proverbios capítulo 1. Como siempre, hermano, yo digo, la Biblia siempre habla de lo espiritual y lo material, ¿verdad? Siempre habla de dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, Israel, ¿verdad? Israel significa príncipe de Jehová, ¿verdad? En lo material sabemos que Israel está allá en Medio Oriente, ¿verdad? Y en lo espiritual somos nosotros, querido hermano. Nosotros somos la Israel espiritual, somos príncipes de Jehová, ¿verdad? Entonces, yo también quería hablarte acerca de la sabiduría, ¿verdad? Hay dos clases de sabiduría, querido hermano. Hay la sabiduría terrenal y también la sabiduría espiritual, ¿verdad? Y como sabemos, lo terrenal y lo espiritual siempre se llevan la contraria, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Porque lo terrenal no es eterno, ¿verdad? Lo terrenal queda aquí y lo espiritual es eterno. Por eso yo quería compartir con ustedes que logremos tener lo espiritual, ¿verdad? Que lo espiritual es eterno. Amén. Dice la poderosa palabra de Proverbios capítulo 1, el 7. Con ese quiero empezar, querido hermano. Amén. Y después vamos a abrir otra parte de otro acontecimiento, ¿verdad? Acerca de la sabiduría espiritual y lo terrenal. Amén. Amén. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice, querido hermano. Amén. Yo quisiera hablar de verdad de la sabiduría de los dos, ¿verdad? Dos acontecimientos que están escritos en la Biblia, ¿verdad? Una era la terrenal, que sabemos, ¿verdad?, lo que pasó, ¿verdad? La época del rey David, ¿verdad? Yo quería hablar acerca del rey David. Voy a hablar, ¿verdad?, de la sabiduría espiritual y cómo Dios también es misericordioso, ¿verdad? A pesar de lo grave que hizo el rey David, ¿verdad? Él le perdonó, ¿verdad? Igual le perdonó al rey David y le animó, ¿verdad? Así es que también con esa palabra quiero animarle a algunos si de repente, no sé si tienen carga de culpa, ¿verdad? Si es que algo malo hicieron, no importa, querido hermano. Dios es fiel para perdonar, ¿verdad? No importa qué es lo que hayas hecho, ¿verdad? Porque lo que hizo el rey David no merecía perdón, aún así Dios le perdonó, ¿verdad? Y ahora quiero irme a 2 de Samuel, capítulo 11. ¿Me pueden decir amén cuando lo encuentren? Del 1 al 4 voy a leer. Amén. Amén. 2 de Samuel, capítulo 11.
del 1 al 4. Cuando lo encuentren me dicen amén todos. Amén. Amén. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. El relato, si vamos a leer todito, ¿verdad?, es muy largo, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que aconteció, ¿verdad? Dice que el rey David tenía un soldado, ¿verdad?, un soldado Urías, era un soldado extranjero, ¿verdad?, y él era uno de los más leales, ¿verdad? Él era uno de los soldados más leales del rey David, ¿verdad? Y dice que el rey David, acá por ejemplo, yo quiero hacer una comparación, ¿verdad?, de la iglesia y de aquella época, ¿verdad? Como dice el hermano Alejandro siempre, aquí nosotros venimos a una guerra, querido hermano. Aquí nosotros venimos a una guerra espiritual. La guerra terrenal es la que se está haciendo, está sucediendo allá en Medio Oriente, ¿verdad?, entre Estados Unidos, entre Irán. Esa es la guerra terrenal, ¿verdad? Y la guerra espiritual es la que nosotros estamos teniendo acá. Nosotros venimos acá a pelear una guerra espiritual, ¿verdad, querido hermano? Entonces, acá dice que era tiempo donde salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, dice. Es muy largo, ¿verdad?, pero lo que da a entender es que el rey David se tenía que ir a esa guerra, ¿verdad? Porque dice que era una guerra de los reyes, ¿verdad? Dice que el rey David no se fue, querido hermano, ¿verdad? Dice que él no se fue, se quedó, por decirlo así, en su palacio, ¿verdad? Se quedó, no se fue, y en eso él agarra y miraba donde no tenía que mirar, ¿verdad? Estaba en el lugar donde no tenía que estar, ¿verdad?, porque él tenía que ir a la guerra, ¿verdad? Se quedó, no se fue, y ahí hizo lo malo, ¿verdad? Así también suele pasar con nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros no venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos soldados, tenemos que irnos a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces cuando no venimos a la guerra, capaz que lo que va a pasar es que Satanás te tiente, querido hermano. Eso es lo más probable que va a pasar en los días juntos. Si no viene, es que Satanás va a usar la tentación para hacerte echar, hermano. Una comparación siempre hago, cuando nos quedamos en la casa, lo más probable que vamos a quedarnos a hacer es vamos a ver tele, ¿verdad? Porque no creo que nos quedemos a orar, a cantar, porque si era para eso yo venir acá, ¿verdad? Yo creo que si nos quedamos en la casa va a ser para sentarnos a ver tele, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más se ve a esa hora en la tele, querido hermano? ¿Saben ustedes? Le ponen los nombres, ¿verdad? Dice novela, ese es lo que más se ve en la tele, ¿verdad? ¿Qué significa? Si usted empieza a meditar, novela es una persona que no está velando, ¿verdad?, que no está haciendo lo espiritual, ¿verdad?, no está velando. Entonces, lo más probable es que si no está velando es que va a caer en la tentación, ¿verdad? Entonces, es importante, querido hermano, que en los días de culto vengamos, querido hermano, que seamos sabios, que usemos la sabiduría espiritual, ¿verdad?, para que nos animen para venir, porque si usamos lo terrenal, querido hermano, vamos a hacer lo que hizo David. ¿Saben qué hizo David, querido hermano? Dice que el rey David, ¿verdad?, hizo lo malo, ¿verdad? Dice que reconoció a la esposa de su soldado. Entonces él quería ser sabio, quería librarse, ¿verdad?, porque él adulteró, ¿verdad?, él cometió el adulterio, como bien lo saben. Entonces él quería, el famoso quería ser letrado, ¿verdad?, él quería acomodar las cosas para que él no hizo nada, ¿verdad? Se olvidó que Dios todo lo ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el rey David? Mandó llamar a su soldado, ¿verdad? Le mandó llamar para que venga a su casa, para que venga a descansar, ¿verdad? Para que así él duerma con la esposa. Entonces, iba a ser del soldado, ¿verdad? Lo que David hizo, le iban a culpar al soldado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Este soldado, ¿verdad?, dice que vino en el palacio, pero no se fue a su casa, ¿verdad? Dice que él se quedó en el palacio. Esto era obra de Dios, ¿verdad?, que le quebrantó, ¿verdad?
Porque él dijo, ¿verdad?, que él no iba a hacer eso, ¿verdad?, que mientras que su otro compañero que está en la guerra dice que Urias no iba ahí en su casa, no dijo, ¿verdad?, no puedo yo irme en mi casa sabiendo que los otros están en la guerra, le dijo, no, yo acabo ya estar firme, dijo, no se fue, ¿verdad? Entonces el rey David se desesperó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Le mandó otra vez a él al frente de la guerra, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo? Le mandó a decir a Joab, ¿verdad?, que en ese momento era el capitán, por decirlo así, que le manda al frente de la batalla, ¿verdad?, y que cuando empiece la batalla retrocedan, ¿verdad?, para que Urias muera, ¿verdad? Esa era la idea del rey David, para que el rey David quede libre, ¿verdad?, del pecado. Esa era la idea del rey David. Entonces Urias murió, ¿verdad? Y dice que el rey David se casó con la mujer, con la que adulteró. Él pensando, ¿verdad?, que era muy sabio, ¿verdad? Y estaba actuando la sabiduría del rey. ¿Por qué? Porque él pensaba, ¿verdad?, bueno, ahí yo me libré, no adulteré, ¿verdad? Porque si estaba libre, ¿verdad?, él se podía casar, se casó, ¿verdad? Después Dios, con su sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad?, le mandó al profeta Natán, ¿verdad?, para decirle, ¿verdad?, que en el pueblo había un hombre muy rico, ¿verdad?, por decirlo así. Voy a resumir, ¿verdad?, que tenía 1000 ovejas, por decirlo así, y otro que tenía solamente uno, le dijo, ¿verdad? Entonces el que tenía 1000 ovejas quería el que tenía uno nomás, entonces sacrificó del uno que tenía y comió de ese, no comió de su 1000, ¿verdad? El rey David se enfureció, ¿verdad? Él no se dio cuenta que era por él, ¿verdad? Entonces se enfureció y dijo, ese hombre merece la muerte, dijo, ¿verdad? Así le dijo, ¿verdad?, el profeta David a Natán. Entonces Natán le dijo, ¿verdad?, ese hombre eres tú, rey David, le dijo, ¿verdad?, tú teniendo 1000 mujeres, ¿verdad?, miraste la que de tus soldados que tenía solamente uno, le dijo, ¿verdad? Entonces el rey David ahí se dio cuenta él que él pecó, ¿verdad? De ese acontecimiento es lo que estábamos cantando hoy, querido hermano, del Salmo 51. Vamos a compartir, ¿verdad?, para Salmo 51, escribió David después de ese acontecimiento, que es muy conocido, que se usa ahora en las adoraciones, ¿verdad? Hoy recién cantamos, y cuando cantamos eso yo parece que siento más, ¿verdad?, porque he inspirado por Dios, ¿verdad? Era la palabra que estaba escrito, Salmo 51. En mi Biblia, por ejemplo, está también antes del versículo. ¿Encontraron todos? Salmo 51. Amén. Amén. Dice un pequeño título, no es todavía el versículo, pues dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Dice, ese es un acontecimiento largo. Después de eso, el rey David se quebró, ¿verdad?, por decirlo, se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que él hizo. Y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y ahí empieza lo que solemos cantar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Ese relato que hoy es muy conocido, querido hermano, salió del rey David de aquel acontecimiento. Cuando él se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que hizo, ¿verdad?, él ahí se arrepintió, ¿verdad? Y Dios le perdonó, ¿verdad? Dios le perdonó, porque Dios es muy misericordioso, querido hermano. Por eso yo le animo a que busquemos la sabiduría espiritual, hermano. Porque lo terrenal a David
¿Qué fue lo que hizo David? Usó lo terrenal para poder tapar sus hechos, ¿verdad? Pero se olvidó que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, ¿verdad? Aleluya. Y entonces no le sirvió, querido hermano. No le sirvió. Si él usaba lo espiritual, no iba a cometer eso. Si estaba, por decirlo así, en la guerra, no iba a pasar eso. Si usted está acá, no va a tener tiempo, ¿verdad? Para caer en la tentación, ¿verdad? Porque usted va a venir acá a pelear. Usted va a venir acá a guerrear, hermano, para que pueda aguantar otra vez hasta el domingo, porque es mucho, querido hermano. El miércoles y domingo, ¿verdad? Y desde acá para aguantar otra vez hasta el domingo. Es una guerra tremenda que nosotros pasamos en el trabajo, quizás en la calle, en la casa, en todas partes. Es una guerra, hermano. Por eso es importantísimo que los días de culto vengan, querido hermano. Hay que venir a pelear esta guerra para poder irnos en victoria. Porque cuando nosotros venimos a pelear acá la guerra, que lo que logramos es victoria, hermano. Porque nosotros somos los soldados de Jehová. Y soldados de Jehová, Jehová siempre nos va a dar la victoria, ¿verdad? Por ejemplo, quiero hablar también de José, ¿verdad? José pasó casi la misma situación de José. El que fue segundo después de Faraón. El Faraón le dijo solamente, mi silla no vas a sentarte, creo que después todo el tuyo le dijo, ¿verdad? Bueno, José también pasó por esa situación, querido hermano. La esposa del Faraón dice que lo tentó a José. No sé si conocen la palabra donde dice que a él le tentó, ¿verdad? Pero José se manifestó en la sabiduría espiritual, querido hermano. ¿Por qué digo yo lo espiritual? Porque él tuvo temor de Jehová. Fue el temor de Jehová que le hizo decir no. Entonces, gracias a esa sabiduría espiritual, hermano, José dijo no. El rey David, gracias a la sabiduría terrenal, dijo sí. José dijo no, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos la sabiduría espiritual. Yo quiero compartir que la sabiduría espiritual es el temor a Jehová. Amén. Y lo terrenal ya sabemos, ¿verdad? Lo terrenal es lo que aprendemos todos los días, ¿verdad? Muchas veces somos muy sabios en lo terrenal. Ese te va a servir quizás para librarte de algunas cosas, ¿verdad? Pero para que vos te libres de las cosas espirituales, hermano, tenés que tener la sabiduría espiritual. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Es el temor a Jehová. Amén. Y Dios va a volver a restaurarte, querido hermano, como lo hizo con el rey David. Pues el rey David falló muy grande, ¿verdad? Entonces yo te animo a que, así como el rey David, si reconociste que hiciste algo malo, ¿verdad? Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar y busquemos la sabiduría espiritual. Gloria a Cristo. Porque lo espiritual trae gozo, trae paz, ¿verdad? Amén. Sabemos que trae benignidad, ¿verdad? Y la carne ya sabemos que trae. La carne trae disensión, ira, dice, ¿verdad? Contienda. Y todo eso es lo que te va a hacer, querido hermano, que te va a enfermar. En lo espiritual y también en lo carnal. Porque esas cosas te enferman, querido hermano. Según la ciencia misma dice, ¿verdad? Que los rencores te van a enfermar no en lo espiritual, también en lo carnal. Por eso yo te animo, hermano, a que puedas, ¿verdad?, tener esa sabiduría espiritual. Lo terrenal no te va a ayudar en lo espiritual, porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, ¿verdad?, pero la carne se opone. Lo terrenal siempre se va a oponer a la cosa de Dios. Así es que busquemos lo espiritual, querido hermano. Yo le animo a que busquen y puedan alcanzar también ese gozo, aquel gozo que un día yo también alcancé a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy me mantiene acá firme, ¿verdad?, para poder hablar de su palabra. Porque si no era por su Espíritu Santo, yo no iba a estar convencido, ¿verdad? No, porque el Espíritu Santo es el que te convence. Si usted no está en lo espiritual, no baja lo que puede hacer. Entonces, le animo a que puedan, hermanos, alcanzar lo espiritual, porque lo espiritual es lo que te va a levantar. Amén, querido hermano. Ese es el mensaje que yo tengo para la iglesia. Amén.